¿Qué tal, amigos? Aquí estamos de regreso en Hablemos de Salud, donde el doctor Monroy está listo. Doctor Mario Nutis. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Aquí pues otro sabadito más de información para ustedes. Lamentablemente nos va a quedar de deber el doctor Gracia, que anda en Japón, creo. Anda aprendiendo japonés, Mario. Y el doctor Guadella, ¿Qué anda aprendiendo él? no, anda en consulta, creo. Ah, bueno. Doctor Badella, muy trabajador, les mandamos un saludo a él y a todos sus pacientes para que se alivianen pronto. Estamos hablando aquí, Mario, de un tema importante que yo tengo muchos pacientes con este problema, mujeres que en realidad tengo que yo que preguntarles porque también da pena hablar de esto y siempre les pregunto, bueno, cómo anda la pipí, la popó? Así les pregunto de una manera pues sencilla, simple para romper ese hielo quizás. Muchas veces me dicen que sí o tardan en decir, bueno, pero tengo un problemita. Y quiero que me hables, te voy a hacer una pregunta a ti, Mario, ¿cómo abordas tú este tema? ¿Se va a ver en el examen pélvico o no se ve en el examen pélvico o es de síntomas? Mira, Lalo, y bueno que tocaste este punto, ¿verdad? Porque muchos pacientes, yo creo que en diferentes especialidades, ¿verdad? Tú te sientes un poco incómodo en preguntar ciertas preguntas como estas, pero yo cuando estoy haciendo el examen anual, pues es como preguntar a pacientes acerca de las incontinencias, ya sea urinaria o fecal, ¿verdad? O si tienen algún problema allá en la pelvis, o lo que ellas le llaman, ¿verdad? Vejiga caída. Entonces, para mí no es incómodo porque pues es lo que hago todos los días y durante el examen anual o el examen normal que se hace a una paciente, pues yo le pregunto si hay algún problema de incontinencia o más bien cuando estoy haciendo el examen y si veo que la vejiga está cayendo, que se llama cistocele, rectocele cuando el recto está saliendo. Imaginémonos que la vagina es como un cuarto, ¿verdad? El techo viene siendo la vejiga, el piso viene siendo el recto y las paredes laterales. Eso es también la pared paravaginal, ¿verdad? Se llama. Y lo que viene siendo el fondo del cuarto viene siendo el cervix o el útero. Entonces, hay prolapsos dependiendo cuál de las paredes de la vagina esté más caída o se esté saliendo más. Prolapso es de que empieza a salir parte. Se empieza a salir o empieza a caer, ¿verdad? Y se empieza a asomar a la vagina, o más bien en el examen vaginal se empiezan a ver que las paredes estén caídas. Hay un abultamiento, Hay un una salida abultamiento. de una masita, una bolita. Ahora, es común en muchas mujeres después de cierta edad ver estos prolapsos y muchas viven así, no hay ningún problema. O sea, que eso es otra pregunta muy común, ¿verdad? Porque cuando se hacen el examen anual en otro lado, la persona o el el de la salud que está haciendo el examen le dice a la paciente, pues tiene caída la vejiga. Entonces, muchas veces se le mete eso en la cabeza a la paciente. Ya me dijeron que tenía la vejiga caída, doctor, ¿qué puedo hacer? Muchas veces es normal, ¿no? O es común este problema. Por la edad, por la falta de estrógenos, por los partos vaginales. Ahorita que estabas hablando de la edad, imagino que debe haber muchos factores, por ejemplo, en personas jóvenes, me imagino que puede estar asociado a una cirugía, a un embarazo, que se alivien de un embarazo y después, bueno, o a qué edad podemos comenzar a ver estos problemas. Mira, los problemas que se le llaman prolapsos de órganos pélvicos, ¿verdad? Okay. Traducido. Se puede encontrar en cualquier edad, ¿verdad? Generalmente si se encuentra en pacientes muy jóvenes puede ser esto hereditario, ¿verdad? Porque generalmente se encuentra en personas de edad, podríamos decir después de los 40 años, es más, empieza a aumentar la, la oportunidad de tener estos prolapsos, después de los partos, falta de hormonas, premenopausia, menopausia. Entonces, generalmente se encuentra ya en pacientes premenopáusicos, ¿verdad? O menopáusicos, pero lo podemos encontrar a cualquier edad y si se encuentra en pacientes muy jóvenes, generalmente puede ser genético. Pero sí me gustaría hablar en el siguiente corte acerca de
qué es lo que se tiene que hacer en estos problemas. Perfecto. Regresamos, no se vaya. Hola, yo soy Chia, de Chia Silver Lining. Hoy estoy aquí para platicarles de una conversación muy difícil. Hoy hablamos del cáncer y los invito, por favor, si ustedes tienen un diagnóstico de cáncer, que por favor visiten mi plataforma de Chia Silver Lining. También, para ser parte de esta comunidad, los invito a donar para ayudarnos en seguir dando recursos muy importantes para nuestra comunidad aquí del Paso, Texas. Gracias, por favor visiten Chia Silver Lining Cancer Support. ¿Qué tal, amigos y amigas? Regresamos aquí en Hablemos de Salud. Nos quedamos hablando de los accidentes de la orina, específicamente en la mujer. Vamos a desglosar, Mario, ¿qué te parece? Vámonos con factores de riesgo y después cómo diagnosticamos y cómo lo tratamos este tipo de problemas. Sí, mira, bueno, yo creo para la definición, ¿verdad? Entonces, dijimos que el prolapso de órganos pélvicos es cuando hay una caída de la vejiga, el recto o las paredes vaginales. Sí. Los factores de riesgo, como en muchas cosas, ¿verdad? Son en muchas hernias, por así decirlo, son, por ejemplo, lo que incrementa la presión intraabdominal, ¿verdad? Por ejemplo, el embarazo, el estreñimiento crónico, fumar, tos crónica, la edad, la falta de hormonas. Entonces hay muchos factores que hacen que esto se haga un poquito más severo. Ahora acuérdate, te dije que hay muchos pacientes que se encuentran tienen un cierto grado de prolapso, pero muchas veces es asintomático. Ajá. Generalmente cuando el paciente se empieza a dar cuenta es cuando ya empieza a salir de la vagina, ¿verdad? Entonces hay diferentes grados y cuando empieza a salir de la vagina que se sienten como un globito, ya hay que ver que no sea el útero, que no sea la vejiga o que no sea el recto. Y eso que en un examen pélvico lo podemos diagnosticar. Lo podemos diagnosticar. Simplemente. Pueden tener dolor. Generalmente a veces sí tienen mucho dolor de espalda, ¿verdad? Porque los ligamentos que jalan los órganos pélvicos pueden ocasionar dolor en la espalda baja. Aquí sí me gustaría comentar, ¿verdad? Por ejemplo, sí es importante que en estos pacientes se descarte una diverticulitis, una diverticulosis, ¿verdad? Que es Diverticular. Sí. en estos pacientes de edad después de los 50 años. Sí, y en realidad le digo a mis pacientes, yo pienso que la mayoría de los seres humanos vamos a desarrollar este problema de enfermedad diverticular, que es lo que es un tipo que afecta más bien el intestino grueso, la parte descendente, la última parte del colon, en el cual hay una distensión de la pared hacia afuera y es como un globito de la pared intestinal y estos se le llaman divertículos. Y estos divertículos son ocasionados por aumento de la presión por un estreñimiento crónico. Muchos pacientes dicen, no, yo no soy estreñido, pero no es de que un estreñimiento crónico puede ser un estreñimiento, pues si es crónico, es leve, pero con el tiempo, aunque sea el mínimo, se va desarrollando la enfermedad poco a poco por la ingesta baja en fibra o alta en harinas, falta de ejercicio, falta de agua y desarrollan esta enfermedad y estos divertículos se pueden inflamar y ocasionar un dolor severo, que realmente es en el cuadrante inferior izquierdo, que es un dolor muy agudo, se puede asociar con náuseas, con fiebre y a veces muchos pacientes terminan en urgencias.
pero ya esto se le llama diverticulitis. Lo que quería comentar, claro, también es de que es importante descartar enfermedades, ¿verdad? Porque no todo, siempre que es un dolor pélvico, tiene que ser el útero o los ovarios, ¿verdad? Claro, Es muy común ya hay que tener- hay que hablar de este tema. tengo pacientes muy común, ¿verdad? Que, me mandó, siento un dolor en los ovarios. Claro, Automáticamente dicen aquí del lado izquierdo, entonces por eso quería tocar ese punto, de claro. que hay muchas cosas en pacientes de edad que hay que descartar y que no todo tiene que ser el útero o los ovarios, ¿verdad? Pueden ser otras patologías. Inclusive ahí me llegan pacientes que me dicen, me duelen los riñones, porque es la espalda, ¿verdad? Exacto, y eso, y a lo mejor no es los riñones, ¿verdad? Puede ser generalmente un dolor en la espalda baja, no significa que es el riñón, pero muchos le achacan a ese dolor en la espalda baja los riñones exactamente. ¿Verdad? Y lo más común, fíjate, viene siendo un dolor muscular, un esguince, un problema, un espasmo muscular, o dolor de artritis, osteoartritis, que es lo que más generalmente es lo que afecta un dolor de espalda. Entonces, también yo pienso que pacientes que tuvieron parto, a diferencia de una cesárea, obviamente es otro factor de riesgo. Sí, claro, ¿verdad? Se dice que entre los partos vaginales es un riesgo. Ahora, sí es posible ver a una paciente que tenga, no sé, 3 cesáreas y aún así tenga prolapso del útero. Entonces sí no es 100% No es regla. una regla, ¿verdad? Pero claro que los partos vaginales van a tener más consecuencias, ¿verdad? Que se caiga los órganos pélvicos. Y sí me gustaría tocar en el siguiente segmento, ¿verdad? Los tratamientos y qué se puede hacer en este tipo de problemas. Claro que sí, regresamos para hablar de tratamientos. No se vaya. Hola, yo soy Chia, de Chia Silver Lining. Hoy estoy aquí para platicarles de una conversación muy difícil. Hoy hablamos del cáncer y los invito, por favor, si ustedes tienen un diagnóstico de cáncer, que por favor visiten mi plataforma de Chia Silver Lining. También, para ser parte de esta comunidad, los invito a donar para ayudarnos en seguir dando recursos muy importantes para nuestra comunidad aquí del Paso, Texas. Gracias, por favor visiten Chia Silver Lining Cancer Support. ¿Qué tal? Aquí regresamos en Hablemos de Salud, donde se está poniendo muy interesante el tema. Vamos a hablar ahora del tratamiento de lo que es la incontinencia urinaria ocasionada por prolapsos. Okay. Sí, mira, estábamos hablando entonces de los prolapsos. Ahora, que el más común sí va a ser, ¿verdad? Que la vejiga, ¿verdad? Cuando dice la paciente, traigo la vejiga caída, y hay diferentes grados, como te había dicho, ¿verdad? Generalmente se miden hasta dónde llegan ese abultamiento adentro de la vagina, en qué tercio, o si se asoma fuera de la vagina, de la vulva. Generalmente, siempre hay que empezar con tratamiento conservador, ¿verdad? Que es una terapia física, se le enseña a la paciente de que si tiene algún problema para orinar, pues la terapia física les ayuda mucho para esto, ¿verdad? Para ver qué es. Hay veces que toman, por ejemplo, antes de irse a la cama, y hay pacientes que dicen, tomo mucha agua, otros pues me han dicho, tomo muchas pastillas, necesito tomar mucha agua. Entonces, pues es como todo, ¿verdad? Entre más agua se toma, pues más el riñón está filtrando, y eso no quiere decir que tengan una incontinencia, pero claro que si están constantemente produciendo orina, van a tener más frecuencia de urinaria. Entonces, sí se empieza todo conservador, ¿verdad? Que sea la terapia física, a veces se necesita medicina para frecuencia urinaria, o lo que viene siendo la incontinencia de estrés, ¿verdad? Que es cuando tosen Exacto, lo que te o queda se ríen. la diferencia entre estas dos incontinencias. Generalmente no va a ser una sola muchas de las veces, ¿verdad? Generalmente Puede es ser mixta, ¿verdad? mixta, sí. Y aquí hay que ver cuál es el que le molesta más, ¿verdad? Muchas de las incontinencias de frecuencia pues, se usa ya sea medicina o terapia
porque la cirugía puede hacerlas peor. Entonces, hay que balancear todo esto con lo que es el tratamiento conservador y el tratamiento quirúrgico. Y ya si se necesita un tratamiento quirúrgico, pues generalmente se hacen los levantamientos de vejiga o de útero, o se repara lo que viene siendo la pared posterior de la vagina, que es el rectocele. Pero sí es importante Un rectocele individualizar. te puede dar problemas urinarios. Sí, porque muy buena pregunta, ¿verdad? Porque un rectocele va a hacer que se acumule más el excremento, ¿verdad? Incluso hay pacientes que dicen que se tienen que meter el dedo en la vagina para empujar el excremento, porque se abomba lo que viene siendo el recto. Ahora, tú bien sabes, ¿verdad? Una de las causas de incontinencia urinaria en una paciente mayor puede ser el estreñimiento, ¿verdad? Porque el recto está causando presión. Entonces, muchos de estos pacientes que tienen retención o que tienen mucha impactación fecal, que así se dice, causa incontinencia temporal. Sí. O retención, como dices también, generalmente también en el masculino, en el hombre, es un problema también muy común. Después de una cirugía, después de haber estado tiempo sin movimiento, especialmente una cirugía porque la medicina también un narcótico, Ujú. en el cual un efecto secundario es estreñimiento, entonces se van agregando factores y terminan con una sonda Foley, Ujú. ¿verdad? Porque no pueden orinar. Aquí tocaste el tema de las incontinencias diferentes tipos que hemos hablado en otros programas, pero recordando, tenemos la incontinencia de urgencia, en el cual esta es una incontinencia donde el paciente tiene la necesidad de ir porque ya no aguanta, ¿sí? Esa es incontinencia de urgencia. Y la otra incontinencia es al estornudar, al reírse, al brincar, al levantarse, al toser, como dices, se escapan ciertas cantidades de orina, o pueden ser las dos. Y un tema muy importante que quiero decir, Mario, es estas incontinencias, la urgencia, la incontinencia de urgencia, hay tratamiento médico, pero estas medicinas tienen efectos secundarios, hay que tener cuidado, hay que hablar con su médico, porque sobre todo en pacientes de edad avanzada pueden ocasionar confusión, porque por efectos secundarios por otros receptores a nivel general. Y hay ciertas medicinas que pueden actuar solamente a nivel vaginal, a nivel de la vejiga. Inclusive estas también se han asociado, hay una familia que puede subir la presión, empiezan con esta medicina y a la siguiente visita llegan con la presión elevada. Entonces algo tan simple puede ocasionar un problema grande. Sí. Y las incontinencias que se llaman de estrés son generalmente las que se da ejercicio o quirúrgicamente. Pues mira, se oye muy bonito, ¿verdad? Claro que digas, o sea, incontinencia de urgencia que no se puede aguantar, o sea, recordar que el sistema urinario es un poquito más complejo, ¿verdad? Porque una paciente puede decir, sí, doctor, cuando llego al baño es cuando se me sale, por eso no me puedo aguantar. Completamente muy diferente a tener una vejiga hiperactiva. ¿Sí me explico? Es porque relaja los músculos y la vejiga se contrae, porque primero se relajan los músculos de la pelvis y luego la vejiga se contrae. O sea, se oye muy sencillo de que sea frecuencia o de que sea de estrés, pero hay que ver exactamente el problema. Hay que ir y hay estudios específicamente para ver eso, ¿eh? Que me gustaría tocarlo en el siguiente segmento. Regresamos, no se vaya.
¿Qué tal, amigos y amigas? Regresamos aquí en Hablemos de Salud, doctor Mario Lutis, doctor Monroy, sin que se nos olvide agradecer al Coronado Country Club por tenernos aquí en su casa. Tema interesante, muy importante y muy común, que es la incontinencia urinaria. Nos quedamos cómo podemos diagnosticar y diferenciar. ¿Tenemos un examen, una prueba, Mario, para esto? Sí, mira, está lo que es el estudio urodinámico, ¿verdad? Que es el que se ponen unos catéteres, uno en la vagina, uno en la vejiga, puede ponerse uno en el recto, entonces se miden las presiones, se mide cómo está funcionando la vejiga. Pero quisiera tocar este punto que es muy importante, ¿verdad? No es tan sencillo llegar a un diagnóstico y que sea nada más es el problema, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si la paciente es diabética y tiene una frecuencia urinaria, puede ser una vejiga que esté muy llena y que nunca se esté contrayendo y siempre está llena, entonces, y aparte no siente cuando está llena por daño neuropático o de los nervios por una diabetes descontrolada. Y esto es muy diferente a una incontinencia de urgencia, ¿verdad? Una retención por una vejiga neurogénica. Ah, Podríamos hablar, por ejemplo, de una paciente, como te decía antes, ¿verdad? Generalmente nosotros con el cerebro controlamos a la vejiga, ¿verdad? Le decimos a la vejiga, ¿no? Se contrae poquito y le decimos a la vejiga, bueno, cálmate porque no hay un baño y la vejiga se relaja. ¿O nos controla a nosotros? Tenemos que ir a buscar ese- un baño. Pero ese es lo que te digo. Normalmente la fisiología es, por ejemplo, cuando uno es un bebé, ¿verdad? No tiene un control de la vejiga y por eso usamos pañales. Ujú. Porque no hay un control de la vejiga en el cerebro. Sí. Hasta que uno empieza a tener cierta edad en donde ya el cerebro les controla la vejiga, le manda unas señales para que se relaje el músculo y es un reservorio. Y por eso ahora, acá, aprovechando ese tema que ya en mis pacientes, que yo tengo pacientes, manejo con pacientes con demencia, en los cuales pierden, se vuelven niños De hecho, y otra vez no comprenden, ya no dejan de comandar, ¿verdad? y Los esfínteres. tratamiento específico. Muchas veces es de la familia y enseñar y que tenga ella un cómodo cerca de la cama para que no tenga un accidente y se caiga y se fracture la cadera. Entonces, sí me explico, no es un problema tan sencillo de tratar. Claro. Muchas de las cosas sí, ¿verdad? Si tenemos una paciente de 30 años, tuvo 3 partos y dice, doctor, cuando hago ejercicio, cuando hago zumba o cuando toso, se me sale la orina. La puedo aguantar, no tengo problemas. Eso es muy específico de estrés, ¿verdad? Que puede ser que se caiga poquito la uretra o el ángulo de la vejiga y con un sling que se llama o es un pequeño, este, no es un pequeño, una mallita pequeña que se pone debajo de la vejiga, eso le ayudaría a soportar esas presiones cuando ella tose. Pero no es. Ahora, esta paciente, vamos a regresar con esta de 30 años que tose y se le sale la orina. Ella misma, al sentir que siente la sensación de que tiene que ir al baño, va a tener miedo de toser o de hacer algún esfuerzo porque va a perder orina. Sí. Por ese simple miedo, entonces, la primera sensación que siente va a tener que ir al baño, porque dice, no quiero tener un accidente. Ahora, si recordamos, pues la vejiga puede, no sé, guardar más de 1 litro de líquido, ¿verdad? Si esa vejiga está acostumbrada a guardar lo que sería una taza de líquido, porque la paciente la tiene acostumbrada a que no se me llene mucho, tengo que ir, y la paciente puede llegar y decirte, doctor, frecuente el baño, y tú estás pensando en una frecuencia urinaria que no es una frecuencia urinaria, por así decirlo, o una vejiga hiperactiva, es algo que la paciente ya está enseñándose a hacer para no tener accidentes. Y entonces es lo bonito de la medicina, en la cual no es como viene en Doctor Google, como dices ahorita, no es así de fácil, lo lees y ok, y marcas 1, 2 y 3, ¿verdad? Hay muchos factores importantes en cuál se tienen que evaluar, por eso se estudia tantos años, se queman las pestañas, ¿verdad? Pero al final de cuentas es lo bonito, es como un problema matemático que tienes tú que empezar a estudiar de aquí y acá, y agarrar buena historia clínica, ver el examen, los resultados de diagnóstico y pues bueno.
Palabras finales para estos pacientes, Mario, aparte de los que acabo de mencionar. Pues, verdad, es un problema muy común y no tener miedo de comentarle a su médico, ¿verdad? Muchas veces van con el médico primario más frecuente que un ginecólogo, entonces no tener ese miedo de preguntarle a su médico primario, ¿verdad? De que pierde la orina o que tiene estos problemas en la pelvis, no porque sea un médico familiar. Muchas veces no es adecuado comentarle eso, ¿verdad? Porque él es una de las personas que puede mandarla con el doctor. Y esta pregunta muy interesante, importante, llegan los 65 años, se indica que ya no se hacen más papanicolaos, pero repetir, ¿cuándo esa paciente, cuándo tiene que volver contigo para un chequeo, hasta qué edad, o qué les dice a estos pacientes? Por lo que comentábamos antes, no nada más es para el Papa Nicolau, es para evaluar la pelvis, evaluar los órganos, la orina, muchas cosas. Que no es nada más, ya no necesitan sus exámenes. Sí necesitan los exámenes cada año, cada 2 años mínimo para tocar todos estos puntos. O máximo, pues, no se pase de 2 años. Sí. Ok, muy bien. Amigos, amigas, gracias por acompañarnos. Mario. Gracias y felices posadas que ya vienen. Así es, que prepárense, estaría bien hablar un tema de posadas.